Golpe a golpe. Buenos días. Martes 15 de enero de 2019 y estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willis Arcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas y Marilia García. En los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hoy es el día del maestro, del educador. Hoy 15 de enero aquí en Costa del Sol FM.net ha publicado una noticia: educadores en protestas por su derecho este 15 de enero, día del maestro, y en especial de donde está ubicada nuestra página desde el punto de vista físico, en Guiria, municipio de Valdés, estado Sucre. Los maestros están hoy protestando por sus condiciones salariales allá en esa ciudad y están celebrando de esa manera su día. Pues no le alcanza el dinero y los maestros están protestando en Guiria. Y señores, y en línea tenemos a Aquiles Hawkins, vicepresidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Buenos días, Aquiles. Buen día, Fran, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Presidente de FEDEAGRO. Presidente de FEDEAGRO, no tan bien como tú, que el presidente acaba de aprobar 1.037 millones de euros para garantizar la siembra de este año. Bueno. Silencio total. Te lancé una pregunta pegada, como dicen, pegada al cuerpo. No es una pregunta. Escuchamos la afirmación del presidente ayer de que había 1.037 millones de euros para el plan de siembra. Nos gustaría conocer con quién construyeron ese plan de siembra, porque con los productores no lo construyeron. Y entonces, bueno, para tú poder construir algo que llegue a feliz término, deberías tener a todos los sectores involucrados sentados en la mesa, ¿no? Sector financiero, sector productor, sector proveedor de insumos, la agroindustria, por supuesto el gobierno nacional. Pero con nosotros no se sentó absolutamente nadie a diseñar un plan de siembra, así que desconocemos de qué se está hablando. Hablaron de 3 millones de hectáreas sembradas. Creo que en este momento, Fran, no llegamos ni a 1 millón de hectáreas sembradas. Hablar de que se van a sembrar 3 millones de hectáreas creo que es algo realmente ambicioso. Creo que Venezuela no tiene la maquinaria agrícola operativa para eso. No existe un parque de transporte de carga pesada para movilizar el fertilizante y los insumos que se requieren para ello. Las plantas productoras de resina para generar envases plásticos, no hay resina producida por Pequiven, ya esto lo sufrimos en el año 2018, no había envases plásticos para los agroquímicos, no hay cauchos para los camiones, no hay repuestos para los camiones y para los tractores. Y si a esto le sumamos que los precios fijados por el Ejecutivo Nacional para la producción agrícola primaria simplemente condenaron a la quiebra a los productores, pareciera que lo hubiesen hecho a propósito para quebrar al productor. Entonces, bueno, no entendemos a qué se está apuntando ni de qué se está hablando, porque te repito, con nosotros nadie se sentó a organizar un plan de siembra para 2019. Aquí, y no solo todo eso que tú nombraste, sino que no hay mano de obra calificada en este momento en el país. La mano de obra más calificada prácticamente se fue casi toda para el había exterior. Una diáspora importante que empezó probablemente por los ejecutivos de alto nivel de las organizaciones, pero ya hoy en día tenemos inclusive mano de obra obrera que necesita irse a otras latitudes porque sencillamente con el ingreso aquí no puede vivir. Y debo aclarar en este punto que si en algún sector no se paga el salario mínimo, se paga mucho más que el salario mínimo, es en el sector productor. Y no es solamente que pagamos mucho más que el salario mínimo, es que aparte damos las 3 comidas a nuestros empleados en las fincas, en las unidades de producción, damos las unidades de transporte, los empleados en las unidades de producción nuestras, nadie paga carrito por puesto para trasladarse, somos nosotros quienes prestamos las unidades de transporte, quienes ponemos las unidades de transporte para que el personal pueda llegar, ir y venir de los centros de producción, y así todo es cuesta arriba el nivel de vida. Ahora, yo creo que aquí, Fran, hay que ver un poco todos los anuncios de ayer, los cuales no me pueden generar otra cosa que una enorme preocupación. En el mes de agosto, septiembre,
se estableció un salario mínimo post reconversión monetaria de 1.800 bolívares soberanos. En este momento estamos hablando de que se ajustó a 18.000 bolívares soberanos. O sea, estamos hablando de un incremento del salario mínimo del 1.000%, donde debo decir que aún así no va a alcanzar para vivir para nuestros empleados y obreros. Pero esto lo que refleja es el rotundo fracaso de la política económica impuesto por el gobierno nacional en los últimos 5 meses. Los últimos 5 meses del año, que tú tengas que ajustar el salario mínimo 1.000% en 5 meses, pues dice que las cosas las estás haciendo muy mal. Cuando yo escucho ayer hablar de que hay que luchar para que el CLAP llegue cada 15 días, yo debo comprender que el gobierno perdió el norte, perdió el rumbo. Que el CLAP llegue cada 15 días. Yo quisiera que hiciéramos una encuesta y le preguntáramos al país si el país quiere que el CLAP llegue cada 15 días o si más bien los venezolanos queremos conseguir nuestros alimentos en cualquier esquina, en cualquier bodega, en cualquier automercado, en cualquier supermercado. Yo creo que eso es lo que los venezolanos queremos, no que el CLAP llegue cada 15 días. Yo no creo que nadie quiera hacer una cola denigrante para conseguir su alimento, que es la necesidad básica más importante en conjunto con la salud que hay que atender para cualquier ser humano. Yo creo que el venezolano lo que quiere es tener plata en el bolsillo y comprar la comida a la que le provoque, a donde le provoque y cuando le provoque. Entonces la apuesta y la oferta debería ser: recuperemos la producción nacional para que el venezolano no siga sufriendo para conseguir sus alimentos. No el CLAP cada 15 días. Yo siento pena ajena cuando escucho esas ofertas. Cuando hablamos de los ajustes en materia política económica que escuchamos ayer, un nuevo ajuste de sueldos y salarios, esa es la medida económica. Y esto es más de lo mismo, esto es lo que este es el mismo disco que escuchamos hace 2, 3, 4, 5 y 6 meses, y ya no sé cuántas veces lo hemos escuchado. Inflación inducida. Pues claro que sí, inducida por el propio gobierno, por el Banco Central de Venezuela. Si la liquidez monetaria la duplicaron en el mes de diciembre, inducida por ellos mismos. Es esa inflación la que nos está matando, la que nos está ahogando. Ajá, Nuevamente el plan de los 50 rubros, pues que no se han dado cuenta que no podemos seguir hablando de precios fijos en hiperinflación. Ocúpense de atender y de corregir la hiperinflación, que el propio gobierno es el responsable de esto. Ya está bueno. Aquí hay una noticia ahí publicada en CostaDelSolFM.net que recoge mucho lo que tú dices. Dice así: Nicolás Maduro, Plan de la Patria 2019-2025, 2 puntos. Señoras y señores, todo seguirá igual. Y habría que agregarle a esto y peor, porque eso, cuando tú hablabas de que hace 6 meses, 8 meses se llevó el salario a 1.800, eran $60 en aquel momento. Ahorita el salario, desde el punto de vista dolarizado con respecto al dólar paralelo, como lo quieran poner, monitor, el que quieran, eso quedó en $6. Y eso que tú dices es cierto. Y entonces el presidente dice que va a dar unos créditos para sembrar y dice que la Comisión de Control de Precios seguirá. Bueno, ¿seguirá qué? Mira, Fran, para que entendamos de lo que estamos hablando. En el año 2015, la cartera agrícola, primer trimestre del 2015, la cartera agrícola representaba $1.000 millones. La cartera agrícola. Hoy en día, el sistema financiero nacional, toda la liquidez monetaria, todos los bolívares que hay en el sistema financiero nacional, representan $1.000 millones a tipo de cambio oficial, a DICOM. Porque si vamos al paralelo, entonces representa $300 millones. Lo que te quiero reflejar con esto es que si en 2015 ya teníamos problemas de producción y de abastecimiento, y había una cartera agrícola de $1.000 millones, ¿cómo vamos a estar pensando en abastecer el consumo nacional de alimentos cuando el sistema financiero nacional, cuando la economía de Venezuela hoy en día es comparable a la economía de un país africano pobre, y siendo nosotros un potencial país rico productor de petróleo? Pero lamentablemente se destruyó todo. Yo creo que aquí lo que corresponde es que asuman con responsabilidad los errores que han cometido y en el foso en el que han metido a Venezuela. Y de este lado, los productores agropecuarios apostamos a que se nos escuche y se entienda que el camino es recuperar la producción nacional. Ya basta de CLAP, de engañar al país, de engañar al pueblo. Vamos a trabajar y a producir, que es lo que Venezuela necesita, con responsabilidad. Ya está bueno, llegó el momento, los hombres, los muchachos tienen que quedar atrás, ya está bueno.
Esto hay que asumirlo con gallardía. Ya está bueno, suficiente. Vamos a trabajar, vamos a producir. ¿Hasta cuándo cuento? Ya está bueno, de verdad. Aquiles, estamos conversando con Aquiles Hawkins, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro. Sí, Aquiles, todo eso que tú dices de verdad toca la fibra, porque uno oía ayer el discurso y parecía que esa persona, que el presidente está en otro mundo. O sea, no habla de la crisis que sufren los productores en materia de combustible, de lubricante, de repuesto. O sea, habla de cosas. A mí me llamó mucho la atención de lo desubicado que está cuando dijo que había que montar locales para alquilar películas. Bueno, este señor no entiende que hay una cosa que llaman Netflix, no entiende que hay una cosa que llaman Internet. Y si eso piensa él, de que un muchacho puede vivir con eso, y no me imagino qué pensará él de cómo puede vivir un muchacho en el campo, no sé, pensará que puede vivir con una chícura, será, no sé, sembrando en frasquito, como cuando uno estaba en la escuela, frasquito de compota con caraota. Yo no sé qué entiende él de verdad por agricultura. El mundo cambió, Fran, el mundo, cuando hablamos de tecnología, la telefonía móvil avanza por el 5G. En Venezuela ni siquiera el 3G funciona. Nosotros estamos en nuestra finca y ahora no hay señal de celular. Retrocedimos 20 años. Hace 20 años teníamos los mismos problemas. Bueno, hoy los tenemos otra vez. Tú estás aquí en Caracas, a veces no puedes comunicarte con un teléfono porque no sirven las señales de celulares, porque hay una restricción total al avance de la tecnología, mientras el mundo se debate en cómo producimos más, cómo trabajamos en contra de la sequía, cómo tenemos rubros, maíz, por ejemplo, que lleguen a cosecha con buenos rendimientos, con poco consumo de agua. En Venezuela tenemos una ley de semillas vigente que habla de la semilla afrodescendiente. ¿Qué es eso? Ya está bueno, ya está bueno del chiste. Venezuela necesita producción, nosotros tenemos un país sufriendo para conseguir su comida, no hablemos ni siquiera de otras necesidades básicas como vestirse, que es prácticamente imposible, comida. Yo hablo con algunos productores de carácter personal y me dice que es un sufrimiento lo que tienen ellos para conseguir la comida para sus trabajadores, porque como tú explicaste, a la gente hay que decirle que ustedes le dan las 3 comidas a sus trabajadores, 3 comidas, café, le dan todo, jugo, porque bueno, están ahí todo el día en el campo, pues, y como ya sabemos, pues tienen que cuidarte la hacienda, tienen que cuidar las cosas, tienen que estar ahí, pues, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y ustedes tienen que llevarle la comida, porque ¿de dónde la van a sacar? Ahí no hay restaurante, ahí no hay donde comprar nada. Entonces me dice que él tiene 15, 20 trabajadores y esos son 20 desayunos, 20 almuerzos, 20 cenas, y entonces pues, es una tragedia para mí. Yo paso todo el día buscando comida, me dice él. Es exactamente así, Fran, en un país que lo tiene todo para producirlo, pero las cosas se han hecho muy mal. Y vuelvo al principio de mi intervención. No me genera otra cosa que una enorme preocupación cuando veo que se está hablando exactamente de lo mismo. No es más de lo mismo, es peor de lo mismo, y ese lo mismo es lo que nos ha llevado a esta terrible crisis que estamos viviendo los venezolanos. Ese no es el camino, están totalmente errados. Si se sigue haciendo lo mismo, cosecharemos los mismos resultados, y los mismos resultados es menos producción nacional, menos oferta de alimentos y más sufrimiento para los venezolanos. La apuesta tiene que ser apoyar a la producción nacional, sentarse con los sectores productivos, sentarse con los productores, con la banca, con la agroindustria, con el agrocomercio y generar condiciones y apoyo para que se recupere la producción nacional. Me da tristeza cuando escucho hablar, lo repito, que tiene que llegar el CLAP cada 15 días. Un CLAP que, por cierto, el que llegó en noviembre y diciembre, traía un arroz y una harina de maíz, donde se veía claramente en su empaque la triangulación Turquía, México, Venezuela. Vergüenza debería darle. Si tienen un poquito de sensatez y de dignidad, deberían darle la cara al país y asumir el fracaso. Y con vergüenza decirle al país, no sabemos cómo manejar esto. Porque ese arroz, porque esa harina de maíz se producía 100% aquí en Venezuela. Maíz blanco producido por los venezolanos. Para esa harina de maíz precocida, para esa arepa del venezolano. Ese arroz que se producía en Calabozo, Estado Guárico, en Portuguesa y en Barinas, que
abastecía de arroz a todo el mercado nacional y también exportábamos arroz a Colombia. Hoy vergüenza les debería dar que eso se tiene que traer ahora Turquía, México, Venezuela. Aquí le tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco de la situación del maíz, porque hay unos productores que han expresado que bueno, que el precio que le dieron en la última cosecha fue irrisorio y que prácticamente los llevaron a la quiebra. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso y tú nos digas qué está pasando ahí en ese sector. Estamos conversando con Aquiles Hawkins, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Aquiles Hawkins, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Aquiles, te estaba preguntando te dejé una pregunta relacionada con la situación del maíz, porque un productor me decía que sus trabajadores en el 2017, con lo que él le dio de utilidades en diciembre, bueno, algunos pudieron comprar hasta 3 cajas de cerveza para celebrar con su familia. Entonces me dice que ahora con lo que le dio, que no podían comprar ni 2 cajas, ni una caja, con todos los reales pues que les dieron. Entonces que la situación se le puso muy difícil, que él no hallaba cómo explicarle a los trabajadores cómo habían disminuido tanto sus ingresos. Y él me dice que bueno, que fue que el gobierno les compró el maíz prácticamente sin ningún valor, porque lo que hizo fue perder, me dijo él. Mira, Fran, el gobierno nacional fijó un precio inconsulto, quiero ratificarlo, porque eso de precio acordado es falso. En el caso, por lo menos, del maíz, del arroz y del azúcar, con nosotros, con los productores agropecuarios, nadie lo discutió. Entonces no es un precio acordado, sino fue un precio impuesto. Fijaron un precio para el maíz de 16 bolívares. Cuando lo fijaron en 16 bolívares, el precio que debía tener el maíz en ese momento era de 50 bolívares. Y en ese mismo momento, importar 1 kilo de maíz le costaba al propio gobierno cerca de 70 bolívares. Es decir, que con ese precio de 50 era más barato que importarlo. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Bueno, entre marzo y junio nos dijeron que no había dinero para importar el fertilizante que requeríamos para la producción nacional. ¿Por qué importarlo? Pues porque destruyeron las plantas nacionales de Pequibén que producían ese fertilizante hecho en Venezuela. Cuando me refiero a destruyeron es no la cuidaron, no le hicieron el mantenimiento correcto y la planta hoy en día no está produciendo. Entonces no había dinero, nos dijeron no hay suficientes recursos, no tenemos dinero para traer el fertilizante para apoyar lo hecho en Venezuela. Entonces, ¿qué sucedió? El poco fertilizante que se importó se destinó a maíz y a arroz. A los productores de caña de azúcar les dijeron claramente, ustedes no son un rubro prioritario, no tienen fertilizante. Lo mismo le dijeron a los productores de hortalizas, lo mismo le dijeron a los productores de café, también a los productores de cítricos en Venezuela. Entonces, no hubo dinero para importar el fertilizante que se requería para lo hecho en Venezuela. Pero a partir del 1 de octubre, cuando empieza la cosecha nacional, comenzaron a llegar barcos de maíz importado. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre llegaron 7 barcos de maíz importado.
llegaron 4 buques de arroz importado, llegaron 5 buques de azúcar importado, llegó un buque de frijol de soya y 3 de harina de soya, si no estoy equivocado, y algunos buques de trigo, que bueno, eso sí se produce muy poco en Venezuela, pero sí se está produciendo, ojo. Entonces no es cierto que no había dinero, sí había dinero, lo que no hubo es dinero para apoyar la producción nacional. Primera pregunta, ¿a quién están beneficiando dándole la espalda al productor agropecuario venezolano y a lo hecho en Venezuela, pero sí otorgando unas divisas para que vengan esos productos producidos en otras latitudes? Bueno, debo dejar claro que ni a los productores agropecuarios del país, ni a los 30 billones de venezolanos se está beneficiando. Vea a saber usted a qué interés particular beneficiaron con eso. Entonces, no hubo dinero para traer y apoyar lo hecho en Venezuela, pero sí para traer el producto importado. En pleno momento de cosecha, cuando nosotros, los productores agropecuarios, estamos sacando nuestro maíz, trajeron ese maíz importado y se lo vendieron a la industria más barato, a 8 bolívares, cuando el precio lo fijaron el nacional en 16, subsidiado por un tipo de cambio. Evidentemente, ¿qué hizo la industria? Pues primero compró el importado. Lo mismo sucedió con un enorme esfuerzo de la soya, la ruta de la soya, 100% iniciativa privada para avanzar en la producción de soya en Venezuela. Trajeron 4 buques de soya y entonces no había quien comprara la soya de producción nacional. Acto seguido, fijan el precio de la harina de maíz precocida. En ese momento fijan el precio de la harina en 150 bolívares. Con ese precio de 150 bolívares, la industria podía pagar 30, pero no lo fijaron en 16. ¿Por qué? Dije al principio de la intervención que si es que el objetivo real era quebrar al productor. Posteriormente, esa harina pasó de 150 a 300, y si no estoy equivocado, ayer o hoy la están ajustando a 500. Pero el precio del maíz sigue siendo 16. No, pero ese precio aquí de 16, no es que es quebrar con lo que tú estás contando, lo que quieren es fumarlo, convertirlos en polvo cósmico. Desaparecerlo. Entonces, pero hay algo peor, y es la primera vez que voy a hacer esta denuncia pública, porque estábamos intentando que esto no sucediera. Agrofan, empresa constituida por la Fuerza Armada, está liquidando a 5 bolívares el porcentaje que se obliga a entregar Agrofan a aquellos programas que fueron financiados por Agrofan, cuando el precio oficial es 16. Ya ese 16 quiebra al productor. Ahora imagínate tú 5. 5 no alcanza ni siquiera para pagar el servicio de cosecha y flete. No alcanza ni siquiera para pagar solamente el flete. Y eso está sucediendo. Nuestro llamado al ministro de Agricultura. No, tienes que hacerle un llamado al ministro de la Defensa, al gobierno nacional, al ministro de la Defensa, a cualquiera que pueda escuchar esta intervención. Están quebrando a los productores. Ya el precio fijado lo quiebra, pero esto que acabo de decir de Agrofan, que no es para el 100% de la cosecha, es para el 20% de la cosecha, que se está obligado a entregar a Agrofan, están pagando a 5 bolívares. Ya está bueno. Venezuela necesita es que se apoye lo hecho en Venezuela, que se apoye a los productores agropecuarios. Nosotros somos parte de la solución. Somos la solución. Quienes son parte o generadores del problema no somos nosotros. Usted lo que son parece, quienes rigen la política agrícola de este país. Aquiles, con lo que tú cuentas, usted lo que parecen es enemigo del gobierno. Cuando realmente lo que deberíamos ser es un gran aliado del país. Porque usted puede ser que vaya una vez al año al médico, una vez al mes a una farmacia, pero 3 veces al día usted se sienta a comer. Y en ese plato de comida está la labor de hombres y mujeres del campo venezolano, que lo único que hacemos es producir ese alimento que los 30 millones de venezolanos necesitamos. Y que esté claro, los 30 millones de venezolanos, que cada vez que se siente en la mesa y no tenga ese alimento es porque tenemos un gobierno nacional que no apoya la producción nacional. Eso es importantísimo que se tenga claro, porque es el único objetivo que tenemos, producir los alimentos que nuestro país necesita, pero lamentablemente se nos da la espalda. Bueno, yo no sé de qué manera explicarlo. Sí, no, un resumen en la voz se te siente, Aquiles, que está sumamente, después del discurso de ayer quedaste totalmente en estado de shock. Es indignante lo que estamos viviendo. Porque me imagino que la impotencia te
y no se nos escucha, Fran, sí. ya no sabemos a quién llamar. No, públicamente, hemos tratado de hacerlo en privado. El año 2018, el Ministerio de Agricultura y Tierras brilló por su ausencia. Aquellas reuniones que se hacían para intentar organizar una planificación, que más allá de que se hiciera caso o no se hiciera caso, bueno, el año pasado ni siquiera se hicieron, le hemos hecho un llamado al ministro, a los vicepresidentes del área económica, hemos enviado cartas, le he hecho llamado público al presidente de la República, que le están mintiendo, que lo están engañando, que aquí no se está produciendo nada. Pero yo te voy a decir ya algo, no sabemos de qué manera hacerlo. Yo no creo que él lo estén engañando, yo simplemente creo que esa es la política y ellos creen que así van bien y bueno, vaya a saber. Como mi deber como presidente de FEDEAGRO es alertar al gobierno nacional, a Venezuela y a los venezolanos sobre lo que está sucediendo. Si lo saben o no lo saben, quedará en su conciencia y el juez de esta situación serán los 30 millones de venezolanos. Nosotros lo único que queremos, y ratifico nuestra propuesta y nuestra apuesta, es el apoyo a la producción nacional para que los venezolanos no sigamos sufriendo para conseguir nuestros alimentos. Cuando hoy se sufre, no es por nuestra culpa, es simplemente porque no se nos apoya. Bueno, Aquiles, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Lo voy a decir de una manera a lo mejor irónica, fue un placer tenerte en el programa, pero la situación de ustedes no está fácil. Hemos conversado con el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, Aquiles Hawkins, y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Ansioso? Dale la bienvenida a la tranquilidad haciendo ejercicio. Ansiedad, sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce, así dice Medline Plus. Pero lo que sí conocemos es que comiendo se calma. El detalle es que bajo situaciones de ansiedad consumes alimentos poco saludables, con alta frecuencia, en grandes cantidades y terminas haciéndote daño. ¿Sabías que haciendo ejercicio no solo calmas la ansiedad, sino que abres la puerta de la salud a largo plazo? Quédate escuchando y reconoce los síntomas de la ansiedad para sacarla de tu vida haciendo ejercicio. Cuando estás ansioso, sentir taquicardia, falta de aire, tensión y rigidez muscular, cansancio, alteraciones del sueño, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, irritabilidad, ensimismamiento, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Media hora de actividad física la mayor parte de los días de la semana es la dosis mínima de ejercicio según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si estás ansioso, escucha los efectos de esta dosis. El ejercicio físico regular mejora el estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que facilita el manejo de emociones negativas como la ira y la rabia. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las personas que realizan ejercicio consiguen evadirse de sus preocupaciones o problemas durante la actividad. Mejora la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre sí mismo y sobre el medio. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestra sensación de autoeficacia. La práctica de ejercicio puede mejorar la autoestima. Los cambios en el cuerpo pueden mejorar nuestra imagen corporal y hacer que nos sintamos mejor con nuestro físico. Por otro lado, también puede aumentar el sentimiento de mayor dominio en habilidades y capacidad física. Finalmente, la práctica de ejercicio puede ser una buena oportunidad de conocer y establecer relaciones con otras personas. Tener relaciones sociales puede ayudar en nuestro proceso de cambio, sirviéndonos de apoyo social, de distracción de nuestros problemas, de refuerzo personal. Ante una situación de ansiedad, tenemos la oportunidad de hacer gala de nuestro arsenal de autocuidado. ¿O por qué no? Adquirir nuevas herramientas. El ejercicio físico te da la oportunidad de poner tu cerebro en tu cuerpo. La sensación de tensión muscular, de esfuerzo, de movimiento se unirán a cada logro, reforzando tu autoestima y transmitiéndote que puedes lograr lo que quieras. Aléjate de la cocina y sacude tu ansiedad con ejercicio. Todo se puede. RCR presentó
Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Buenos días, Freddy, un placer saludarte. Buenos días, Fran, ¿cómo estás tú? ¿Cómo pasaste este año? Bueno. Espero que todo esté bien. Bueno, ojalá. Ojalá. Sí. Freddy, ¿cómo está la situación farmacéutica en este momento? Porque vimos que el gobierno se reunió con el PNUD y con representantes de la ONU en Venezuela y aceptó que hay una crisis humanitaria y aceptó que vengan algunos medicamentos. Entonces, parece que la cosa no ha mejorado mucho, ¿no? Bueno, fíjate tú, hay que hablar con las realidades que estamos viviendo en el país. Ya la OPS y las organizaciones que son afines a la ONU ya estaban trayendo medicamentos al país y han colaborado con las epidemias de difteria y con las epidemias de paludismo. O sea que realmente lo estarán haciendo público ahorita, pero ya se estaba recibiendo ayuda de estos organismos, vamos a decir lo que son extraños al país, pero que tienen que ver con pues lo que son los derechos humanos de todo el mundo, y entonces ya ellos estaban colaborando con Venezuela. Yo creo que es importante que la ayuda humanitaria también la recibamos de otros países, ¿verdad? Ellos solos no pueden cubrir las necesidades que tiene Venezuela, y esa ayuda humanitaria, Fran, la necesitamos. Fíjate tú lo que acaba de suceder en el Hospital Clínico Universitario, porque el problema de la luz y el agua es sumamente importante, sobre todo en la producción de medicamentos y en que funcionen los hospitales y todas las organizaciones de salud que hacen vida en el país. Lamentablemente parece que eso no lo entienden. El problema eléctrico en Venezuela es sumamente grave, pero fíjate tú que nos preocupa muchísimo lo que sucedió ayer. O sea, de todo es evidente, bueno, que las personas, que todo el mundo necesita más dinero para poder vivir en este país, porque lamentablemente ya no te alcanza, como mencionan, para un kilo de queso, para que puedas comprar un kilo de queso. Pero la preocupación de nosotros va más allá. La preocupación de nosotros va cuando hablan del encaje legal. Cuando nosotros revisamos nuestras tarjetas de crédito, porque todos los venezolanos todos los días revisan su tarjeta, a veces le aumentaron el límite. Pues el encaje legal tiene que ver con los créditos que se le da a la industria, ¿verdad? Si ahorita tú vas a tener un encaje legal de un 60% y las empresas, con toda esta situación que estamos viendo, no van a poder recurrir a la banca, o la banca no le va a poder aportar los recursos que necesitan las empresas, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Porque si tú le aumentas el encaje legal a las empresas, prácticamente estás recogiendo el dinero de la banca para que bueno, hagan pero el Freddy, encaje legal. eso lo conversamos varias veces el año pasado. El gobierno quiere eliminar todas las farmacias del país, las pequeñas, lo que llaman pequeñas farmacias, porque con todo eso que tú dices, con todo ese anuncio, esas medidas, prácticamente lo que están eliminando al pequeño empresario. Estás eliminando la producción de alguna manera, porque si la gente no puede ir a los bancos a buscar los recursos que necesita, bueno, esa situación es sumamente crítica, y ya lo hicieron, porque todos los contribuyentes especiales ya han recogido dinero del mercado, ¿entiendes? ¿Cómo lo han recogido? Pues con todas las medidas que ahora nosotros tenemos que hacer declaraciones como contribuyentes especiales todas las semanas pagando impuestos, y eso es una manera de recoger el dinero, pero ahora, ¿de dónde va a sacar el gobierno tanto dinero? Vamos a seguir de alguna manera generando dinero inorgánico. Es una situación sumamente... Bueno, Freddy, porque tú planteabas lo del Hospital Clínico Universitario. Entonces, cuando un gobierno pone un subdirector y un director que meten una garota dentro del hospital, bueno, ya te podrás imaginar cómo funciona esto, pues, ¿no?
De verdad que éticamente y profesionalmente deja mucho que desear de algunos funcionarios que en este momento están ocupando posiciones importantes, porque es evidente que el Hospital Clínico Universitario es súper importantísimo. E igual te comento la situación que deben de estar viviendo la farmacia con relación a la resolución. Uno no sabe si es una resolución, si es un decreto, si es un memorando que sacó el CNA sobre las máquinas registradoras esas que dicen algunos que valen $1,000, otros dicen que vale $300, que están obligando a comprarla. Pero bueno, ¿y dónde va a sacar una farmacia de un pueblito para comprar una máquina de ese tipo que está obligada porque el CNA... Pero fíjate tú, déjame exponerte algo con respecto a eso. Fíjate tú que te lo iba a mencionar porque tenemos dos problemas. A ver, uno, el de las máquinas registradoras. Ya le giramos una comunicación al CNA donde le estamos manifestando y de una manera, mira, te estamos hablando con la realidad de un mercado. Las farmacias, sobre todo las independientes, no tienen con qué pagar esas cajas registradoras, pero no te preocupes solamente de la caja registradora. Hay que comprar un dispositivo adicional para que ese dispositivo se lo pongan a las máquinas o lo traigan a la máquina para que esa información le llegue todos los días al CNA. Mira, las farmacias no están en capacidad ahorita de invertir $1,200, $1,300, que ahora debe ser mucho más, para comprar esas máquinas registradoras, pero yo creo que el CNA se está dando cuenta que eso no es viable. ¿Entiendes? Al menos en la conversación que tuvimos nosotros y se lo planteamos, vimos la duda de que eso no es viable y que ni siquiera los que van a comprar la máquina para distribuirla, yo creo que tienen los dólares para comprarla. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una rectificación. Y otro grave problema que tenemos ahorita, no te voy a mencionar el hospital, a ver si eso se soluciona, es que los directores de los hospitales decidieron que están metiendo los medicamentos para su oficina. O sea, se va a perder el control farmacéutico, se va a perder el control que tienen las farmacias sobre esos medicamentos. No sabemos ni cómo le vamos a programar o planificar el tratamiento a los pacientes, porque ahora, en especial, una directora de un hospital se está metiendo en los medicamentos para su oficina. Ya hicimos una conversación con un viceministro, se habló con el director de salud. Vamos a ver qué sucede con esta situación. Vamos a ver cómo se soluciona este problema y si no tendremos que salir a la palestra, va a ser mucho más fuerte. Pero Freddy, con eso de las máquinas también hay que decir, porque parece que casi nadie lo quiere mencionar, que es que el CNA contrató una empresa que es la única que las puede traer, la única que puede poner el dispositivo. Bueno, veremos cómo se plantea eso y tú sabes que la Federación Farmacéutica lo va a hacer público. Vamos a ver que eso esté bien verificado lo que se está sucediendo, porque lamentablemente nosotros no esperamos que eso llegue a unos hechos de corrupción tan latentes, porque mira, es que no pueden, y lamentablemente, Frank, las farmacias no pueden pagar esas máquinas registradoras a la farmacia, porque ¿cuántas farmacias podrán decir que de alguna de sus máquinas sirve? Ninguna de las farmacias. Bueno, evidentemente yo te digo, de tres farmacéuticos que he contactado para que chequearan sus máquinas, ninguna de esas máquinas sirve. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero no piense solamente en la farmacia, piense en los abastos, piense en las quincallas. No, pero yo digo la farmacia porque, oye, en todos los pueblitos... Es lo que me toca. Y en todos los pueblitos hay una farmacia. Entonces, imagínate tú, hay unos pueblitos donde ni siquiera hay teléfono ya. Entonces, tienen que mandar ese registro a las 6 de la tarde. Bueno, ¿cómo lo van a mandar, pues? Y bueno, a través del dispositivo que ellos quieren que nosotros compremos. Pero lo peor, pueblitos que ni siquiera conocen $1. Así que es. Ni siquiera conocen $1, porque lamentablemente ellos parece que solo conocen las farmacias que están en los centros comerciales. Ellos no entienden que habemos más o menos 5.300 farmacias que damos el servicio en todos los rincones del país, que las farmacias independientes representan el 15% del mercado del país. Pareciera que no lo quieren entender y que no tienen ni siquiera $0.50 para poder invertirlo en máquinas registradoras, que ya poco a poco podemos cumplir con todos los lineamientos que nos establece el CNA, porque poco a poco podemos cumplir. No te creas tú que es tan fácil la situación que estamos viviendo. Trabajamos con un margen de comercialización que no rinde. Tenemos ahora precios acordados que lamentablemente nos bajan casi a un 15% la distribución de los medicamentos. Una hiperinflación galopante la hiperinflación que estamos viviendo, que el paciente no puede pagar los medicamentos. Mira, y ahora le metieron este incremento de salario. Bueno, voy a saber cómo irán a resolver eso. Pero, Freddy, volviendo un poco a lo de los remedios y las medicinas que los directores están guardando no sé a dónde, será en su escritorio, no sé. En sus oficinas, o sea, impresionante. ¿Eso se debe a qué? ¿A que se lo están robando? Es que, bueno, lamentablemente parece que los únicos honestos están fuera de la farmacia,
cuando nosotros le hemos dicho y se lo hemos manifestado, bueno, si usted cree que hay robo dentro de la farmacia, intervéngala. Bueno, nosotros no tenemos problema, y la Federación Farmacéutica se hace presente. Si los directores de los hospitales son como los del hospital universitario, bueno. Entonces, imagínate tú cómo va a haber el control de los medicamentos, porque la farmacia te garantiza a ti medicamentos eficientes, seguros y de calidad, y de paso te garantiza que lo que llegue se le distribuye a los pacientes. ¿Cómo van a llevar esos controles dentro de la dirección? Y lo que tú dices, Freddy, que es el funcionamiento, entonces tiene que esperar que el director venga, el director esté desocupado para que el farmacéutico entre y le dé el remedio que le mandó a pedir. Pero lo más grave, que tú no puedes planificar y programar el tratamiento de los pacientes con los recursos que tienes, porque si yo no sé con cuántos antibióticos cuento, ¿cómo planifico con la cantidad de pacientes que yo tengo en el hospital? Yo no puedo planificar. O como si tú me entregas los medicamentos a las 5 de la tarde, como han pasado, ¿cómo puedo hacer yo para planificar y programar o de alguna manera manufacturar esos medicamentos en el momento que pasen a la campana para que se produzcan los medicamentos, o para que esos medicamentos al día siguiente, sobre todo los intravenosos, se le distribuyan a los pacientes del hospital? ¿Verdad? Mira, que las medidas que toman o asumen lamentablemente cada día son más incorrectas. O sea, parece que cada día, yo pienso que los mismos directores o algunos directores de mismos hospitales son los mismos enemigos del gobierno, porque las políticas que establecen es prácticamente para hacerlos quedar más mal de lo que ya están ante la situación que estamos viviendo. Pero eso que tú dices es muy cierto, Freddy. Estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, porque si alguien ha hablado con el gobierno sobre la crisis que se vive en los hospitales, por lo menos en materia farmacéutica, son ustedes. Ustedes le han hecho llegar cartas, se han reunido con ellos y le han dicho todo lo que está ocurriendo. Y le hemos aportado, Fran, soluciones. Y le hemos dicho cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo aumentar la productividad, cómo hacer que las cosas funcionen. Pero lamentablemente son oídos sordos, no entienden. Esta situación que se está planteando con lo de los medicamentos en la oficina de los directores, bueno, eso es inverosímil y pareciera que nadie toma acciones, chicos, que no hay un ministerio de salud que llame a un director y le diga, mire, usted está equivocado, usted lo está haciendo mal. Entonces, ¿sabes lo que te argumentan? No, es que yo estoy autorizado, pero ¿autorizado por quién? Y no te pasa nada por escrito, Frank. Nada por escrito, no hay manera de que te llegue algo escrito que te diga, no, yo voy a hacer esta situación así, todo es de boca, pero entonces cuando se pierden los medicamentos, como ya no sucedió en un hospital en Trujillo, en el Grinari, como pasó en una oportunidad en Guárico, también en el Renoir Balsa, por esa misma situación, que se perdieron los medicamentos, que terminan profesionales, no los farmacéuticos precisamente, presos. Nosotros hemos tenido directores que han sido demandados y han sido buscados por la justicia por esa situación, y van a seguir permitiendo que esto suceda, van a seguir permitiendo que se sigan perdiendo los medicamentos con los pocos recursos que tenemos, y se van a seguir perdiendo los medicamentos. Fíjate tú, hace poco salía que faltaba meropenem en tales y tales hospitales, pero se había meropenem. ¿Qué pasa? Que lo meten en las oficinas de los directores, entonces lo distribuyen a su conciencia, como ellos consideran que deben ser distribuidos, cuando tienen un servicio farmacéutico que es el que se encarga de eso y es el que le da el servicio a todos los pacientes de los hospitales. ¿Verdad? Que mira, verdad, cada día que nosotros vemos, entonces nos vemos en la necesidad de denunciar cosas que no tienen derecho a ser denunciadas, porque es inverosímil que esto suceda en un país y en esta época, chicos, cuando se ha demostrado la importancia de todos los profesionales en los diferentes sectores de todas las patologías que vemos en los hospitales, y la misma situación pasa con los reactivos. Las reactivos es otra cosa, eso sí no lo meten para la oficina, pero no tienen reactivos como trabajar, se ha transfundido sangre y no se le ha hecho serología. O sea, son situaciones cada día más graves que se van sumando y cada vez tenemos un servicio primero farmacéutico, un servicio en los hospitales, de los insumos cada día peor, fíjate tú. Pero, hay que ser reiterativo con lo que pasó en el hospital clínico, no hay agua, no hay electricidad, aumenta las enfermedades emergentes. Ayer cuando yo veo que menciona, no, que hemos vacunado, pero por Dios, si nosotros hubiésemos vacunado en el país como debimos haberlo hecho, no tuviéramos la epidemia de paludismo que tenemos, no tuviéramos la epidemia de pero que tenemos. En eso la ONU fue contundente con el presidente, le dijo, bueno, pero presidente, nosotros necesitamos que usted nos dé las cifras y las estadísticas que ustedes tienen para ver, o sea, para comparar, para hacer un análisis, porque eso que tú dices es cierto, o sea, se dicen cosas, pero nada está soportado. Porque tú sabes, Frank, que los informes epidemiológicos son sumamente importantes, y tú sabes por qué, porque esa es la manera de nosotros saber de qué nos estamos enfermando y por qué nos estamos enfermando. Pero para tratar de ocultar la realidad que vive el país, ocultan los informes epidemiológicos, porque yo te puedo decir, ellos tienen que tener información de lo que está sucediendo en el país. ¿Por qué? Porque eso tienen que ellos suministrarse a la gente si quieren que los ayuden, ¿verdad?
Yo no creo que la OPS no sepa lo que está pasando en el país, yo no creo que la ONU sepa lo que está pasando en el país. Cuando te envían containers de medicamentos, y lamentablemente los containers de medicamentos son rechazados, pero te voy a decir algo, Frank, que esto es lo más importante. El día que se acepte la ayuda humanitaria tiene que ser una ayuda humanitaria planificada y programada. Nosotros tenemos que decirle al mundo lo que necesitamos, no que nos envíen lo que las personas quieran y después nosotros tengamos que incinerarlo. Eso hay que planificarlo y programarlo, y para eso necesitas profesionales que te asesoren en materia de salud, pero lamentablemente eso no sucede. Hay que planificar y programar las donaciones que reciba Venezuela para poder solucionar ese problema. Freddy, estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Freddy, hay una situación que están viviendo ustedes que es muy compleja con relación a la diáspora, y también ustedes tienen un problema con el salario. Ustedes están por empezar a discutir en cualquier momento la contratación colectiva de los farmacéuticos con los entes públicos, ¿no? Con la Administración Pública Nacional. ¿Cómo va eso? ¿Qué planteamiento tienen ustedes? Nosotros tenemos a nivel de eso se llama Comisión Intergremial, donde estamos más o menos 6 gremios. Estamos bionalistas, nutricionistas, enfermeros, fisioterapeutas, médicos. Nosotros todos estamos, los médicos creo que no estaban participando, pero todos nosotros estamos ahí y ya tenemos más o menos un proyecto de contratación que lo estamos revisando todos los gremios profesionales, pero tiene que el Estado sentarse con nosotros, no puede hacer como hicieron hace poco, que Fenacitrasalud presentó un documento y eso era lo que estaban presentándole al país, porque el Ministerio del Trabajo hasta hace un año, lo más cómodo que han hecho es que nos vamos a sentar, pero con Fenacitrasalud, que es el sindicato patronal, y entonces entre ellos discutían, y no dejaron entrar a los legítimos representantes de los gremios, no nos dejaron entrar a la reunión, y eso generó este conflicto que se ha suscitado actualmente. Fíjate tú, están aumentando el sueldo mínimo, pero tú tienes una contratación colectiva que tienes que cumplir, ahí hay cláusulas que tú tienes que cumplir, y pareciera que reinciden en los errores y no se dan cuenta. Fíjate toda la conflictividad que ha habido en el país por esta situación de que no se cumple con las contrataciones colectivas. Pero Freddy, esperemos a ver vamos a ver qué va a suceder en este momento cuando dicen que van a revisar las tablas, porque tú tienes que cumplir con todas las cláusulas de la contratación colectiva vigente. Freddy, vamos a publicidad y cuando regresemos queremos conversar contigo la situación de materia de personal, porque ya vemos que hay una crisis profunda en eso, en todas las áreas, pero tengo entendido que en las áreas de ustedes parece que es mucho más grave. Estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Freddy, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con la materia de personal y la diáspora, porque el presidente anunció ayer que va a traer 2.000 médicos cubanos, 500 especialistas más en esa área, y eso significa que entonces reconoce que hay un problema de personal. Entonces tú esperas que en cualquier momento lleguen también unos farmacéuticos cubanos aquí a Venezuela.
Bueno, mira, yo te puedo decir algo. La diáspora de todos los profesionales, vamos a hablar del sector salud, es sumamente crítica, ¿no? Y te hablo de bioanalistas, farmacéuticos, médicos, prácticamente enfermeros, todos los profesionales se están yendo del país, hermano. Se están yendo del país porque lamentablemente no ganan para comer, y esa es la realidad que estamos viviendo. Y estas medidas económicas que asume el gobierno, pues lamentablemente lo que exacerban es que se sigan aumentando los precios, que se genere más hiperinflación. El problema económico es sumamente grave. No es que los profesionales se te quieran ir, es que un profesional no tiene a veces con qué comprarle los medicamentos a su hijo, no cumples con las contrataciones colectivas, no ganan lo que deben de ganar, y entonces tú aumentas el sueldo de 18,000 bolívares. Pero ¿cuáles son las medidas que tú vas a tomar que de alguna manera quites esa cantidad de controles que tenemos en el país? Mira, el problema grave que tiene Venezuela es un problema económico, y es un problema económico. Ellos se preocupan muchísimo por lo que digan los sectores extranjeros del país, por el problema que pueden tener, pues, cantidades de relaciones que tenemos con otros países. Lamentablemente no tienen financiamiento porque todo el mundo se lo ha quitado, ha disminuido la producción petrolera y eso prácticamente los está dando. El problema que tiene Venezuela es un problema económico grave, un problema económico que no le permite a nadie vivir en este país, y por eso la diáspora que tenemos a nivel del sector salud. Entonces, evidentemente, si tú no te das cuenta o no manejas cuáles son los problemas que tiene, ¿cómo los vas a solucionar? Tienes que entender que no puedes seguir imprimiendo dinero inorgánico porque los precios se te siguen elevando. ¿De dónde vas a sacar tú para pagar todo lo que haces si no de alguna manera no logras que haya productividad? Mira, hasta lo que producíamos en el país, que lo utilizaba la industria, ahora hay que traerlo porque la producción en el país está totalmente acabada. No hay producción de las cosas mínimas que comprar. Bueno, tenemos problemas hasta con el azúcar. Hasta con el azúcar hay problemas. Nosotros exportábamos, ahora no exportamos nada y disminuiste la producción petrolera. Tienes un problema económico que te va a hacer insostenible mantenerte en el gobierno como lo estás haciendo. Y no se sientan a hablar con nadie, no se sientan a buscar las medidas que solucionen estos problemas, y lamentablemente en eso se traduce, pues en que todo el mundo se está yendo de Venezuela. No solamente es que se te están yendo los profesionales, se te está yendo todo el mundo. Estamos dejando un país prácticamente descapitalizado humanamente. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? La industria petrolera, se te fue todo el mundo y se te ha ido un capital humano que tú formaste, que tú produciste. Mira, hasta en la universidad, Fran, no se están inscribiendo, ha disminuido la matrícula, se te están yendo los estudiantes antes de terminar la carrera. Esto es algo generalizado, la situación que estamos viviendo, una situación totalmente caótica, con un problema económico que tienen en sus manos la manera, no de solucionarlo, pero vamos a tratar de propender a que esto tenga una actividad que permita que vayamos solucionando los problemas, pero no toman en cuenta a nadie, no toman en consideración qué es lo que deben hacer. Ahí tienen los economistas, mira, cerramos más o menos con 1.700.000 más o menos de inflación, y un economista como Pedro Palma estima que vamos a tener 12 millones %. Bueno, ¿tú sabes lo que es eso? Estamos en 1.700.000. Freddy, eso significa que la situación se va a poner mucho más difícil, pero peor la situación. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.